Bueno, entonces vamos a ver el tema de balanceo de ecuaciones. Vamos a ver. Pongan como título balanceo de ecuaciones químicas. Para empezar, una ecuación química es como la siguiente. Bueno, la voy a escribir en el otro programa para que se entienda. Bueno, la ecuación química es A más B. Ya lo pongo, ahí está. A más B producen C más D. Esto es un ejemplo de ecuación química. Miren, estos dos son los reactivos. Reactivos. Ahí está. ¿Y estos qué son? Ahí está. Y estos de acá, esto es reacción. Estos dos reactivos son sustancias. No sé, agua, no sé, por ejemplo, cloruro, ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, ¿sí? Estas letras representan un compuesto. El compuesto A que reacciona con el compuesto B producen, y estos van a ser los productos. ¿Sí? Estos de acá son los productos. ¿Sí? Ahí está, productos. Listo. Entonces, este es un ejemplo de ecuación química. Entonces, para esta ecuación química se debe tener... entonces una ecuación química es esta, en la que se tiene reactivos y productos. Entonces, después de ecuación química copien esto que acabo de poner. Y ahora vamos a decir, aquí lo digo, aquí abro texto. Una ecuación química está balanceada cuando se tiene igual número de moléculas en los reactivos y los productos. A ver, voy a alejarlo. Ahí está. Una reacción química está balanceada cuando se tiene igual número de moléculas en los reactivos y en los productos. ¿A qué se refiere? A ver, por ejemplo, un ejemplo de ecuación ya balanceada es cuando se hace reaccionar, quizás lo dije en clase, ácido y base, ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, producen cloruro de sodio y agua. Ahí está. Esta ecuación ya está balanceada. ¿Por qué? Porque miren, del lado izquierdo, ¿cuántas moléculas de hidrógeno hay? Hay una más, otra de acá, 1 más 1, 2. Hay 2 moléculas de hidrógeno en el lado izquierdo. ¿Y cuántas moléculas de hidrógeno va a haber en el lado derecho? También 2. 2 moléculas de hidrógeno. Del lado izquierdo, ¿cuántas moléculas hay de cloro? 1. ¿Cuántas hay del lado derecho? 1. Del lado izquierdo, ¿cuántas moléculas hay de sodio? 1. Y del lado derecho, 1.
El oxígeno, ¿cuántos oxígenos hay del lado izquierdo? 1. ¿Y cuántos hay del lado derecho? 1. Ahí está, este es un ejemplo de ecuación balanceada. Se tiene igual número de moléculas del lado izquierdo que del lado derecho. A ver, póngale pausa y copien. Entonces, este es un ejemplo de ecuación química. ¿Sí? De ecuación química balanceada. Bueno, entonces hay ocasiones en las cuales no va a estar balanceada la ecuación. A ver, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si combinamos glucosa, es decir, esto que voy a escribir es la famosa glucosa. C6, H12 o 6. Esta es la famosa glucosa, es fundamental para el cuerpo. De aquí obtenemos energía para mover las manos, los pies, etc. De aquí se obtiene la energía de la glucosa. Y sí, por diversas cuestiones que comentaremos en biología, pues sí, probables causas, la gente tiende a acumular su glucosa. Bueno, si combinamos la glucosa con oxígeno, es decir, ¿cómo se combina la glucosa con oxígeno? En la respiración. Lo que estoy poniendo es la respiración de que tenemos diariamente. Esta reacción que estoy poniendo en este momento es la respiración humana. Es decir, nosotros introducimos en el cuerpo oxígeno y en nuestro cuerpo ya hay glucosa. Hay glucosa en la sangre. Entonces, cuando se combina la glucosa con el oxígeno, ¿qué va a formar? Bueno, ¿qué es lo que exhalamos? Exhalamos dióxido de carbono. Se forma dióxido de carbono. ¿Y qué más se va a formar? Agua. También se va a formar agua. También no solamente tenemos agua en el cuerpo porque consumimos agua, sino porque de la respiración, al combinarse con la glucosa, también sale agua. ¿Sí? Por eso nuestro cuerpo es 70% agua. Y la sangre, por ejemplo, es 45% agua. Entonces, de esta manera. Bueno, esta ecuación que acabo de poner, que es la respiración humana, no está balanceada. No está balanceada. ¿Por qué? Miren, a ver, vamos a contar cuántas moléculas hay en el lado izquierdo de la ecuación. ¿Cuántas moléculas hay? A ver, primero de carbono. ¿Y cuántas moléculas del lado izquierdo hay de hidrógeno? ¿Y cuántas moléculas del lado izquierdo hay de qué otro elemento hay? Oxígeno. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. ¿Cuántas moléculas hay de carbono en el lado izquierdo? Hay 6, ¿no? 6 moléculas. Eso vamos a describir acá. Hay 6 moléculas de carbono del lado izquierdo. ¿Y del lado derecho cuántas hay? Pues nada más hay una. Vamos a poner eso. Moléculas de hidrógeno del lado izquierdo, ¿cuántas hay? Hay 12. 12 moléculas de hidrógeno del lado izquierdo. Y del lado derecho, ¿cuántas moléculas de hidrógeno hay? Hay 2. Hay 2, aquí están, 2. De oxígeno, ¿cuántas moléculas hay del lado izquierdo? Hay 6. Más 2, hay 8. 8 moléculas de oxígeno del lado izquierdo. ¿Y cuántas hay del lado derecho? Bueno, ¿cuántas hay del lado derecho? Ahí contemos, 2 más 1. Hay 3. 3 moléculas de oxígeno hay del lado izquierdo. Es decir, estos subíndices también me dicen cuántas moléculas de este elemento hay. Cuando no hay nada, el número es 1, ¿sí? Cuando no hay nada. Bueno, ahora miren, evidentemente no está balanceada.
el número de moléculas a la izquierda y a la derecha es distinto. Entonces vamos a modificar. ¿Qué le debemos hacer al 1 para que se vuelva 6? Entonces lo que podemos hacer es multiplicarlo. ¿Por cuánto? Por 6. Se va a multiplicar por 6 el 1. Porque así 6 por 1, ¿cuánto es? Eso es 6. O bueno, con una flecha. ¿Eso cuánto obtenemos? 6. 6 moléculas ahora. También le podría sumar 5, pero es que no es válido. En balanceo de ecuaciones solamente se puede multiplicar. Solamente multiplicar. Así que el 1, ¿cómo se vuelve 6? Se multiplica pues por 6. Para que así se vuelva 6. Ah, bueno. Del lado derecho del carbono fue que multipliqué por 6, ¿no? Aquí, del lado derecho. Por lo tanto, del lado derecho de la ecuación, del lado derecho de la flecha, voy a multiplicar por 6 en el lugar donde está la molécula de carbono. ¿Dónde está la molécula de carbono en el lado derecho? Ah, pues está acá. Entonces aquí es donde voy a multiplicar por 6. Ahí, al lado de todo el compuesto. No es válido ponerlo acá. Esto no, es incorrecto. Esto que estoy poniendo no se puede. Solamente se puede multiplicar por 6 poniéndolo acá. ¿Sí? ¿Por qué no se puede? Porque si le pongo el 6 ahí en el subíndice, estoy alterando completamente el compuesto. Esta cosa ya no sería dióxido de carbono, sería otra cosa. Por lo tanto, para no alterar el compuesto, el número se multiplica acá. Y este número tiene que ver con el número de moles. Más tarde lo vamos a especificar. Entonces, repasando, el 1 para convertirse en 6 se multiplicó por 6, ¿no? ¿Y ese 6 dónde lo pongo? Ah, entonces como ese 6 lo puse del lado derecho, pues busco el carbono del lado derecho de la ecuación química. Es decir, busco dónde hay un carbono en el lado derecho de la ecuación química. Porque precisamente puse el 6 en el lado derecho. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Entonces por eso pongo 6 aquí. Y ya. ¿Cuántas moléculas de carbono hay? Hay una por 6, 6 del lado derecho. ¿Y cuántas hay del lado izquierdo? Ah, también hay 6. Ahí está. Entonces aquí ya balanceé los carbonos. Ahora falta por balancear los hidrógenos. Vamos a balancear los hidrógenos. Para que el 2 se vuelva 12, ¿cuánto hay que multiplicar el 2 por cuánto? Ah, pues por 6. Por 6 hay que multiplicarlo. Y 6 por 12, ¿cuánto es? A ver, veamos. Entonces sí, 6 por 2, ¿cuánto es? Es 12. Ahí está, y ya se quedó balanceado. 12 moléculas de hidrógeno del lado izquierdo y 12 del lado derecho. Ah, bueno, entonces, ¿en dónde multipliqué por 6? En el lado derecho, ¿no? Del hidrógeno. Así que busco el hidrógeno en el lado derecho de la ecuación, aquí en el lado derecho de la flecha. ¿Y dónde está el hidrógeno? Ah, aquí está. Entonces voy y lo multiplico por 6, porque aquí es donde multipliqué por 6. Así de esta manera. Y ya se vuelven 12 moléculas de hidrógeno. Porque son 2 moléculas por 6, 12. Ah, pues hay 12 moléculas acá. Entonces por eso los números que multiplico solamente se ponen aquí en grande, ¿sí? Como los coeficientes en álgebra. Es parecido. Ah, bueno. Ahora ya tengo balanceados el carbono y el hidrógeno. Ah, pero noten que al balancear el carbono y el hidrógeno, modifiqué el oxígeno automáticamente. A ver, ¿por qué? Es que miren, aquí hay 2 moléculas de oxígeno. Por 6 que multipliqué, 6 por 2, 12, ¿no? Más, ¿cuántas moléculas de oxígeno hay acá? 1 por 6, 6. 6 más 12 que teníamos acá son 18. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Sí, 18.
Entonces ahora se volvieron 18 moléculas, ya no 3. Porque 2 por 6, 12, más 6, 18. Ahora se volvieron 18 moléculas. Ah, pero obviamente están desiguales, ¿no? Aquí hay del lado izquierdo ahora hay 8 y del lado derecho hay 18. ¿Qué hacemos? A ver, con calma, con calma. Aquí hay 6 moléculas de oxígeno. Y aquí hay 2. 6 más 2, 8. Por eso están acá 8. ¿Cuál de estos oxígenos voy a modificar? Es decir, ¿cuál de estas dos moléculas la voy a multiplicar por un número de tal manera que sumados me den 18? A lo que me refiero es que hay que multiplicar acá. Hay que multiplicar por un número, ya sea este, por ejemplo, no sé, multiplicarlo por 4 o por 5, ahorita vamos a ver. Y a este puede que hay que multiplicarlo por 2. ¿Cuál es la opción más viable? Ah, pues la opción más viable es que a este lo multiplique. ¿Por qué? Porque miren, si yo multiplicar aquí por un 2, digamos, un ejemplo por 2, ¿qué va a pasar? Voy a volver a modificar los carbonos y los hidrógenos. No solamente se multiplica por 2 los oxígenos, sino todos estos también. Entonces ya estaban balanceados, ¿no? Entonces mejor ni los toco, mejor ya no modifico nada acá, porque ya estaban balanceados los carbonos y los hidrógenos. Entonces aquí no pongo nada. ¿Dónde puedo modificar? Ah, aquí, porque aquí está solito el oxígeno. Entonces este es más viable para modificarse. Ah, bueno, entonces ¿por cuánto hay que multiplicarlo? Por 6. ¿Están de acuerdo que es por 6? Porque 6 por 2, 12. Más 6, ¿cuánto es? 18. Entonces ahí está. Entonces ya tenemos 18 moléculas de oxígeno, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. ¿Sí se entendió? ¿A quién era más viable multiplicar por 6? A este. Porque 6 por 2, 12. Más 6, 18. Así de esta manera. Y ya está balanceado. 18 moléculas de oxígeno del lado izquierdo y del lado derecho. Ah, bueno, entonces así es como se balancea una ecuación. Se busca que se tenga el mismo número de moléculas tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Ah, bueno, entonces vamos a ver. Ah, bueno, a ver otro ejemplo sencillito de balanceo de ecuaciones. Por ejemplo, para obtener el titanio, generalmente o en ocasiones, en muchas ocasiones no está así puro el titanio. Se presenta en forma de cloruro de titanio 4. Este es el cloruro de titanio 4. Entonces, se forma así, está presente junto con el cloro. Entonces, ¿cómo se obtiene el titanio solito? Ah, bueno, se le hace reaccionar con magnesio en forma líquida. Entonces, cuando se hace reaccionar tetracloruro de titanio, cloruro de titanio 4, se hace reaccionar con magnesio, se obtiene el titanio en forma sólida y también se forma se obtiene